Buenas tardes. Buenas tardes. La vez pasada estuvimos hablando de la forma y el fondo, ¿se acuerdan? Entonces yo creo que nos quedó también un pendientico por ahí, en el sentido de que hay una diferencia que es muy fácil también de establecer y muy importante saber por qué ponemos una forma y por qué ponemos fondo. Y es que la forma es más sectorial. Cuando uno escribe cosas de forma, sitúa el relato. La forma, que es un ejemplo de forma, es que estamos aquí en la casa de la Fundación Antonio Romero y fulanito habla con su tanita y se siente no sé cómo y el otro le pega una cachetada y no sé qué y tal. Pero entonces la forma de que estamos en la casa es una forma de situar la escena. En cambio el fondo es universal. El fondo es un sentimiento, generalmente es un sentimiento, o es una actitud, o cosas así, que si tú hablas de tristeza te entienden en Rusia, y te entienden en África, y te entienden en Japón y en todas partes, porque la tristeza es universal. Todos los sentimientos son universales. Entonces, al hablar de fondo y hablar de sentimientos en las escenas que escribimos, en los pasajes que escribimos, estamos hablando para el universo. Y cuando hacemos un detalle de forma, estamos sectorizando el relato, lo estamos situando. Esa es una de las grandes diferencias para identificar qué estamos haciendo. Si estamos poniendo más forma que fondo o más fondo que forma, es una buena manera de saber y por qué lo hacemos. No es que yo diga que hay que poner más fondo, no, es que el fondo es lo que entiende todo el mundo y es lo que le da el sentido y el sentimiento al escrito. La forma lo sitúa. Entonces, ¿hay preguntas respecto a eso todavía, de la forma y el fondo? ¿No? ¿No? Yo creo que entiendo, Gustavito, que el fondo es como la parte que más es atractiva en la lectura porque nos llega al sentimiento, ¿no? Sí, pues depende de tu gusto como lector y como escritor, porque hay lectores que les fascina la poesía, que es pura forma. La poesía es pura forma. Claro que tiene mucho sentimiento, pero está superado por la forma. Los sentimientos están magnificados por la forma de la escritura. Se le dan, sí. Tengo como una pregunta también sobre mi texto y es como hasta qué punto ese fondo puede sobrecargarse, no sé cómo pienso, yo me alargo en la descripción del sentimiento, podría hacerlo, y eso terminaría siendo forma. Eso depende cómo tú lo hagas. Pero si pones si te dedicas a los sentimientos se convierten en la forma del escrito. Pero es una forma que va a ser muy sentida por el lector. O la lectora, que las mujeres también leen a veces. Toma un cuento de Borges, por ejemplo, alguno cualquiera, y Borges es en gran medida forma. Exactamente, es en gran medida forma, y todos los poetas lo son, porque la poesía es forma. Pero no hablo de poesía de Borges, hablo de prosa. Es que él la prosa de él es muy poética. Sí. Es eso. Ya. O Verne lo mismo. Sí. Verne te llena de datos geográficos, físicos, Correcto. técnicos, etcétera, etcétera. Correcto, y en ese momento es una forma. Yo, Carlitos. Hola, Carlos. En ese momento es una forma totalmente indispensable, porque la historia es eso.
Si el tipo va a mandar un submarino por 20.000 leguas por todos los mares, pues tiene que decir por dónde va y cómo está funcionando, y la electricidad que se forma con la fricción del agua, y todo eso que nos explicó Julio Verne en ese libro. Y que Pero yo tengo esa inquietud, ¿sabes? Este tipo de experiencias nos permiten, a mí me permite imaginar que es imposible separar la forma del fondo, que son dos elementos que van pegaditos y que yo no puedo, por ejemplo, para el caso de Borges, yo diría que sus relatos tienen un fondo esencial, que son cuestiones, digamos, preguntas de tipo metafísico, problemas relacionados con el lenguaje, problemas relacionados con lo que es el ser, y eso para mí sería fondo, asunto que nos motiva, digamos, a pensar acerca de condición humana, acerca de cosas de esas, y yo lo miro más como un elemento de fondo y no de forma. Ahora, ¿cómo hacerlo? A través, digamos, de su experiencia formal, diría yo, un Fabito que ha creado y ha cultivado a lo largo de sus lecturas, de su formación, de su genética, de lo que sea, pero la inquietud mía es, ¿yo puedo separarme, Gustavito? a eso voy, eso es lo que estoy explicando ahorita. Por supuesto que no se puede dejar escribir solo fondo o solo forma. Por supuesto que no se puede, no se pueden separar. Lo que pasa es que si identificamos cada una de las dos cosas, las podemos dosificar en nuestro escrito. Pero si no las dosificamos de acuerdo a lo que queremos hacer y no nos ponemos si al libro no le damos un sentido, o al libro, digo yo, al libro le digo al escrito. Si al escrito no le damos un sentido desde el principio, o no identificamos lo que estamos haciendo, no sabemos si estamos haciendo un libro que es un libro de forma como los de Borges, o es un libro de fondo como tantos de los novelistas de escritura creativa, de terror, de thrillers, de todas esas cosas, de pura ficción, que la pura ficción tiene mucho más fondo que forma. Sí, por ejemplo, Es eso. el libro este que tenemos para mañana, de Ancura, la forma es como una descripción literal de lo que le pasa por la cabeza a la persona, pero el libro es puramente el fondo, lo que él está sintiendo, los sentimientos que experimenta, lo que ve y lo que oye. Exacto, eso es, cada autor, cada autora o autor dosifica lo que quiere escribir. Si quiere escribir cosas de sentimiento, pues escribe sentimiento. Yo leo un escrito de Luna y es puro fondo, puro sentimiento. Y muchos otros, la mayoría de los escritos son más forma que fondo, la mayoría, sobre todo las de los latinoamericanos. Es mucho más forma que fondo. Entonces, sigamos haciendo preguntas sobre eso. Hoy es la sesión número 10, quiere decir que nos quedan 5 sesiones para sacar adelante nuestro cuento. Hagamos preguntas todas las que sean sobre eso para que todas las cosas nos queden muy claras. Gustavito, a mí me disculpa que soy como... No, bueno, de eso Gustavito se trata. menciona a Stephen King, que maneja un formato, llamémoslo así, narrativo, corresponde a un tipo de novela muy particular, misterio, crimen, terror, y él, para hacer sus historias, asume una forma. Por supuesto, lo acabo de decir. Claro, pero Gustavito ha dicho, los escritores latinoamericanos son más forma que fondo. Yo diría... ¿Qué? A ver, ahí es un buen punto. ¿Qué es más de Stephen King, fondo o forma? Yo lo que siento, Gustavito, es que dentro del formato narrativo que él maneja, él es muy original y muy
complejo en su manera de contar las historias. Pero yo no podría decir que él es solamente formal o solamente fondo. Porque lo que siento es que, o sea, miren que tú, Gustavito, son dos cosas que están como tan interrelacionadas que es Pues imposible. es que eso es lo que estoy tratando de... Están interrelacionadas las dos cosas y no se pueden separar, pero si el autor las identifica, entonces puede hacer, como Stephen King, hacer un libro de la forma de un cementerio de animales y un fondo de terror que le hace sentir a uno terror, que le infunde el sentimiento de terror a la muerte de un gato y a la forma como ese gato se convierte en un ser vivo después y empieza a convertir en zombies a las personas y cosas así. Entonces es una persona que está mucho más interesada en moverle los sentimientos a las personas que en hacerles descripciones. Eso es lo que yo quiero explicar. No es que se puedan separar, no lo podemos separar su espíritu de su cuerpo porque de alguna manera se desaparece la persona. Entonces, no se pueden separar, pero uno escoge lo que quiere hacer en su escrito. O se inclina por el fondo o se inclina por la forma. Y si no tiene idea de lo que está haciendo, el lector tampoco la va a tener, no va a poder situar en lo que está leyendo y ponerle un género a una descripción a lo que está leyendo, situarse. No sé si está claro, Daguito, no se pueden separar, en eso estamos totalmente de acuerdo. Daguito escoge si su escrito tiene más forma o más fondo, eso es su prerrogativa, usted es Dios en su escrito, en su universo. Correcto. Y escoge... Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué hubo, Lorenita? ¿Qué hubo, Paulita? ¿Está de allá? Ah, sí me vio. Sí. Entonces es eso. El fondo y la forma son inseparables. Pero el escritor o escritora tiene que saber qué está haciendo. Si quiere mover el fondo o quiere mover la forma. Si quiere ser poeta o quiere ser una persona que mete el dedo en la llaga del lector y lo quiere hacer sentir cosas. Pregunto, ¿se pueden manejar las dos, fondo y forma? Hay que manejarlas. Ay, Obligatoriamente se manejan las dos. ¿Cómo? Según lo que yo entendí, no se pueden separar, pero es importante como poder identificarlas para uno, como querer, bueno, quiero tener dominio en el tema de la forma para hacer más algo descriptivo, o si quiero hacer algo más de fondo para poder, lo que acaba de decir, como tocar la herida del lector, ¿sí? Como tocar esa sensibilidad. Pero si yo no tengo la capacidad de identificarlo a la hora de ser un escritor, pues no puedo definir realmente qué voy a optar para conectar con el lector. Como una forma de conectar, interpreto yo. Lo has entendido muy bien, pienso yo. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Que nos quedan 5 sesiones para hacer todas las que sean sobre esto, sobre lo que sea. ¿Qué sigue, Tefa? El diálogo en el escrito de ficción. Bueno, resulta que... Hoy no vino la Ilu. No. Lástima, porque tenía que ver con ella. Resulta que, hablando de partes del fondo de las cosas, con Lady Lu examinando su escrito, lástima que no esté ella aquí, entonces pues, me toca hablar muy superficialmente de lo de ella porque no puedo profundizar sin su permiso. Cuando ella empezó a leerme un relato que está escribiendo, cuando tuvo un primer párrafo que me pareció excelente en la estructura de los 5 pasos porque captó la atención, me captó la atención totalmente con una descripción de una situación en la que presenta su relato.
Y entra un personaje ahí, que es el personaje protagonista, y se expresa de alguna forma, se expresa en su pensamiento, de una forma tan característica que yo entendí el carácter del personaje con una frase. Entendí el carácter del personaje. La frase, estoy seguro que ella no tiene problema en que la sepa, es que el personaje dijo: esta fue una noche de mierda. Esta fue una noche de mierda. Había hecho una descripción excelente sobre la noche. Entonces ahí uno me mostró el personaje de frente, pues esto es así, el carácter del personaje. Y más adelante, en el transcurso del relato, hay pensamientos de ese personaje y hay incluso diálogos con otros personajes en el que se va desdibujando ese carácter que se mostró en la primera escena. Y se va convirtiendo en otra clase de personaje que es más como ella. Empezó a hablar como ella, empezó a moverse como ella, empezó a responder como ella. Entonces dije, habrá que hacer en las sesiones, habrá que hacer la conversación sobre el carácter del personaje y el respeto que debemos tener hacia el carácter de ese personaje. Ese día lo hablamos con ella, lo captó perfectamente y estoy seguro que ya le corrigió lo que debe que corregir. Entonces el carácter del personaje es tal que si uno conoce el personaje de una forma y en el transcurso del relato ese personaje no el personaje, porque el personaje no se maneja solo hasta ahí. Si uno se descacha, el personaje se desvirtúa y se acaba. El personaje le exige al escritor que no le cambie su carácter. Y un recurso que es absolutamente excelente para definir el carácter de los personajes es el diálogo escrito. Entonces de eso es que se va a tratar esta sesión, el diálogo. Porque resulta que el diálogo al principio de la escritura pues se usaba muy poco. En los libros antiguos de Homero, en el mismo Epopeya de Gilgamesh, y eso que es el primer libro que se conoce, hay muy poco diálogo. Los diálogos empiezan con Shakespeare y esta gente cuando empiezan a hacer teatro, empiezan a hacer dramaturgia. Cuando empieza la dramaturgia en Grecia y esas cosas empiezan los diálogos. Y ahí, pero empiezan en el teatro, en la literatura los diálogos fueron muy tímidos hasta después de Cervantes y todo. El mismo Quijote tiene muy pocos diálogos. Son diálogos muy buenos, pero son pocos y cortos. Y resulta que a raíz del cine y del teatro más desarrollado y de la televisión y todo eso, pues ha habido una cantidad de... La gente se ha dado cuenta que el diálogo es un recurso absolutamente magnífico para expresar lo que es un personaje, para hacer conocer el personaje. A eso venía yo con lo de Lady Luck, que con una frase me di el carácter del personaje, que ni siquiera le puedo decir que era mujer, hombre, no sé qué, pero yo ya había visto con la breve descripción de los sentimientos que le dieron esa noche al personaje y su expresión, ya sabía quién era el personaje. ¿Cómo fue la frase? Esta fue una noche de mierda. Era una noche más o menos como esta tarde. Así. Entonces llegamos a hablar del diálogo, porque el diálogo es el recurso, a mí me fascina el recurso del diálogo. Ustedes verán que en mis escritos, en mis libros, hay una gran cantidad de diálogos. Me encanta el diálogo precisamente porque el diálogo le da un manejo de fondo al personaje, porque lo caracteriza y
por ejemplo, el diálogo deja ver si yo anoche estábamos leyendo, ayer por la tarde, con Tefa, que fue algo ¿a qué? A consultar sobre el escrito que está haciendo. Y leímos un diálogo de uno de mis escritos. Yo les voy a decir el dialoguito, es muy cortito, se los digo. Y ustedes me dicen qué clase de personajes son. En 6, en 10 líneas les voy a decir, dice un personaje al otro: marica, yo creo que estamos listos. Y el otro le dice, ¿usted cree? ¿O es que le está entrando el afán porque se nos está acabando la plata? Y el otro le dice, ningún se nos está acabando, huevón. Se está acabando mi plata porque usted no ha puesto un culo. Y el otro dice, bueno, está bien, se está acabando su puta plata. ¿Pero es eso? Y dice, no, no es eso. Es que estamos listos, hermano. Es que ya pasó lo que tenía que pasar y llegó el momento en que tenemos que actuar. Ese es el diálogo. Ustedes me pueden decir qué clase de personajes son esos. ¿Me pueden dar pistas sobre qué clase de personajes están hablando ahí? Podrían ser como los socios de una empresa. Por ejemplo, el tema de la edad, jóvenes. El laguito dice jóvenes. Para mí son aventureros, pero no... Aventureros. Para mí son ladrones. Ladrones, De una banda. bandidos, Ladrones integrantes de una banda. Uno se ¿Qué más? banda de rock. Son dos donde uno es el creador y el otro pone el dinero, y entonces el que crea se incluye en el dinero y el otro le dice, espere tantico, ese dinero es mío, no es suyo. Entonces son dos que están realizando un algo y el que tiene el dinero necesita moverlo. Yo Bueno, siento que el que pero- tiene dinero sí tiene una forma de dominante, ¿no? Y logra dominar en la escena, pero de todas maneras la otra persona, aunque es consciente de que el otro tiene dominio sobre el tema, no permite a partir de su lenguaje, porque también le responde como yo sé, o sea, como quien dice, no me dejo sabotear, pero hago también conciencia de que es la persona dominante. Es como El uno sobre el otro. hay un dominio ahí, pero la persona que no es dominante también hace un ejercicio como de no es como más, se me pierde la palabra, no se deja coaccionar, pero de todas maneras trata de mediar para no formar como algún tipo de conflicto, pero igual pero- siempre de una forma dominante dentro de la escena. Ujú. Pero hay algo, en la primera frase es, marica, se nos está acabando el dinero. Creo que esa es la primera frase. No, la primera frase es, marica, estamos listos. Estamos listos. Y luego, El otro le dice, ¿está seguro? ¿O es que porque se le está acabando la plata le entró el afán? se me está acabando la plata. ¿O es que porque se nos está Se nos está acabando la plata. Y el otro le dice, ningún se nos está acabando, weón, se me está acabando a mí porque la plata es mía porque usted no ha puesto Ya, el culo. sí, bueno. Pero ahí es donde está la otra parte donde él le responde, ¿Cuál es pero el- también le responde como contraparte, como yo sé que no es mi plata, pero pues marica, o sea, como si fueran pares, pero hay un ejercicio de una figura dominante por el tema del dinero. Bueno, entonces, vamos a lo que no les voy a contar el cuento, la historia cuál es. Pero tienes razón en que hay un personaje dominante, tienes razón en que es gente, ¿quién dijo de dónde era? De Bogotá. Tienen razón en que es gente de Bogotá. ¿En qué más tienen razón? Alguien dijo la edad, algo de la edad. Jóvenes. Son jóvenes. Sí, uno es un joven de 78 y el otro es un joven de 53. Pero qué juventud. Tan Entonces, dísela. lo que puede decir gente muy radical en esta vida. Pero en todo caso, es mucho más fácil entender el carácter de un personaje cuando lo oímos hablar
y después nos dan un par de descripciones y sobre todo tenemos unos antecedentes, es mucho más fácil entender el carácter si oímos unas frasecitas del personaje, ¿cierto? Una pregunta. Digamos que en algún momento mencionaba que era muy importante que el personaje mantuviera ese mismo carácter. Pero Correcto. si, por ejemplo, yo estoy haciendo una especie de monólogo o un escrito, obviamente eso va a modificarse, ¿no? O sea, como que la persona no siempre tiene un tono temperamental, sino que pasa por diferentes etapas. O Sí. eso dentro de la escritura no cambia. Los sentimientos evolucionan, tienes todo el derecho a evolucionar tus sentimientos a medida que transcurre la historia. Puedes evolucionar tus sentimientos de lo más bajo a lo más alto, pero lo que no puedes es cambiar el carácter del personaje, porque por eso aquí hemos hablado que eso viene desde la genética de cuando éramos micos, eso no se cambia. Lo que sí se cambia es la evolución que le da el personaje al tema que esté tratando. Y no vuelvas a decir especie de monólogo, porque o es monólogo o no es monólogo. Es un monólogo cuando es una sola persona la que habla y es un diálogo consigo mismo, o para alguien que no lo está viendo. Entonces, el carácter que más dice, Después decía el respeto al carácter del personaje que se maneja solo, Lady Lu, y después caracterización de personaje. El diálogo revela la personalidad, trasfondo cultural, nivel educativo y emociones. trasfondo cultural, nivel educativo y emociones. Todo eso se consigue a través de las palabras del personaje. Nos damos cuenta de todas esas cosas. Trasfondo cultural, nivel educativo y las emociones que está sintiendo. Son más fáciles de explicar con dos palabras que con un párrafo descriptivo. O sea, con un sentimiento que expresa el personaje más que con una descripción del autor. ¿Qué sigue? La forma en que hablan, los giros lingüísticos y las palabras que eligen dicen quiénes son y qué los motiva. ¿Y quiénes son y qué los motiva? Eso está claro, creo yo. Dice, lo que ellos hablan dice quiénes son y qué los motiva. Los giros lingüísticos, Los giros lingüísticos. hasta ahí no me entiendo eso, los giros lingüísticos. Marica, ¿te entiendes? No, marica, se me está acabando la plata. Pero eso todavía hace como muletillos. Sí, exacto, son giros lingüísticos. Ese es la expresión de él, marica, y después el giro al explicativo. ¿Sí? Son giros. Sí, Registros, sí, registros, ¿no? Como registros lingüísticos, ¿no? Que caracterizan la condición social, ¿no? Sí, claro, los giros lingüísticos. Ujú. ¿Están esas cosas dentro de la categoría? Dentro de los giros lingüísticos. Si pues se cabe todo. Ujú. ¿Qué sigue después de eso? El carácter del personaje. El giro lingüístico es el mismo carácter de la persona, o sea, es lo que se inscribe dentro del carácter de la persona. Es decir, puede haber un personaje donde el carácter de él sea vulgar. Sus giros lingüísticos revelan si él es vulgar. O sea, que en ese proceso se muestre Sus romántico. giros lingüísticos revelan si es una persona romántica o si es un vulgar, o si es una persona ilustrada o es una persona muy ignorante o es una persona... Los giros lingüísticos, la forma de utilizar el lenguaje es la que denota todas esas cosas. Y como que nos confundimos un poquito en giros lingüísticos, Gustavito. Digamos, por ejemplo, los refranes. ¿Podría ser un giro lingüístico? Hay gente que se apoya mucho en Es que giros lingüísticos son todas las variaciones. ¿Qué es un giro? Todos sabemos lo que es un giro. Opa. Sí, eso es un giro. Sí, eso es un giro. Y lingüístico es que es con la lengua. Entonces, todo lo que sea un giro del lenguaje, lo que sea un cambio en el volumen, en el tono, en
en las expresiones, en cualquier parte del lenguaje, todos son giros. O sea, por decir algo también como podríamos identificar cuando este es un costeño porque pues hace por sus giros lingüísticos. Sus giros lingüísticos. Correcto. También la cosa. Exacto, Carlitos. Y yo te digo, Chequia, nos estamos quedando sin guitarra. Ya Exacto. saben de dónde es. Son los giros lingüísticos del argentino. Exacto, entonces por sus giros lingüísticos son todo lo que sean las características personales del lenguaje son giros lingüísticos. Sí, pero no, quería decir otra cosa, que digamos, a mí me confunde un poco el tema de los diálogos cuando se aplican a un tiempo pasado. Digamos, cuando uno está teniendo como una narración que es en presente, pues es como mucho más fluido el diálogo. Pero cuando uno tiene un texto que es como una historia que narra un pasado, como uno llega a como al diálogo que es como una cosa que está pasando en ese mismo momento, no que pasó ya antes. Este diálogo que les conté ya ahorita sucedió hace 20 años. Y es exactamente igual porque lo estoy contando como sucedió. Si digo sucedió hace 20 años que este señor le dijo al otro marica, estamos listos, o sucedió, o está sucediendo en este momento que el otro le dice al otro marica, estamos listos. Ese era en pasado, ese fue en el pasado, este fue en el presente. El problema del pasado y del presente se da en las descripciones, no en los diálogos. El diálogo te muestra una escena actual. En las descripciones es donde tienes que manejar el Lorena habla o Lorena habló. Ahí está la diferencia entre el pasado y el presente. Pero en los diálogos, no, porque los diálogos son fotografías, entre comillas, fotografías fijas de lo que se dijo. Entonces son siempre presente, el presente en ese momento, en el momento en que se dijeron. ¿Quedó claro, Loro? Sí. ¿Qué sigue ahí, Teo? Avance de la historia. Los diálogos contienen información para el desarrollo de la trama. Los personajes pueden discutir eventos pasados o futuros, revelar secretos o planear acciones que impulsan la narrativa. El mismo diálogo nos sirve de ejemplo. El uno de marica, estamos listos. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. El final dice, sí, estoy seguro. Entonces echan para adelante. ¿Qué pasó ahí? Hubo un avance de la historia. Pasó un ciclo que fue el de preparación de lo que estamos listos. Y hay un giro ahí a echar para adelante el programa. Eso sucedió en el diálogo que está echando adelante la historia. Está empujando la historia el diálogo. O está contando cualquier cosa que pasa. El personaje tal, oiga, fulano hizo tal cosa. Y se ahorra la descripción de todo lo que hizo fulano. Es decir, fulano mató a Luna. Se ahorra toda la descripción de la muerte de Luna. Con eso, echando adelante la historia. Exposición. Información necesaria para que el lector comprenda el mundo de la historia. Detalles sobre la ambientación, la historia del mundo ficticio o explicaciones sobre conceptos. Eso también ya está claro. Si yo digo aquí en el diálogo, qué vaina, empezó a llover, hermano, no me tengo que poner a describir, en ese momento empezó a llover y cayeron los gotas, sino que cuando el personaje dice eso, pues ya el lector sabe que en ese momento empezó a llover. Es la situación, ¿cómo dijo ahí que se llamaba eso? La exposición. Exposición, información necesaria para que el lector comprenda el mundo de la historia. Para entender el mundo de la historia, qué calor, qué frío, qué no sé qué, comentarios que van moviendo las cosas. No, es que con tanta gente no se puede hablar, es que no sé. Sí, es que no, es que aquí nos ven, no, es cuando se quiere tal. Todas esas son cosas que describen un sitio sin describirlo. ¿Cierto? Y son cosas que hacen los diálogos y ahorran mucha descripción en prosa. Pues.
¿Qué sigue? Cambio de tono y ritmo. Un intercambio rápido y ágil puede aumentar la tensión, mientras que un diálogo más pausado puede crear un ambiente de introspección o reflexión. Eso yo creo que está muy claro, ¿cierto? Cambio de tono y ritmo. El ritmo de la... El ritmo. Yo digo, carajo, ¿usted por qué no escribe? Oiga, muévase, mire que el escrito está atrasado. Oiga, Lorena, por favor, hágale. Es un ritmo calmado. Pero si yo me siento contigo a conversar, Lore, mira que acuérdate de tu infancia cuando estabas empezando a escribir y tal. El ritmo, el diálogo es el que sienta las condiciones del ritmo de la historia. ¿Está claro eso? ¿Cierto? Crear tensión y conflicto, ya sea a través de desacuerdos, malentendidos o confrontaciones directas. Estos conflictos pueden añadir capas de intriga y mantener el interés del lector. Correcto. Sí. Cuando yo te digo, tu novio le está poniendo los cachos, le cambia totalmente el tono de la vida en ese momento. Le cambio todo el universo con una frase, en un diálogo, en lugar de hacer una descripción. El diálogo, un chisme, puede ser objeto de un asesinato, una mentira, un recuerdo, tantas cosas que inciden en el tono de la narración y en la actitud de los personajes, porque se les cambia la actitud. No sé si hay preguntas de eso. Me acordé de un chiste de un policía y un gamín. El gamín estaba extrayendo cachucha. Iba por la calle con su cachucha nueva. Llegó el policía, lo cogió y le quitó la cachucha. Y le dijo el chino, deme la cachucha, hijo de puta. Dijo el policía, ¿cómo dijo? Que me dé la hijo de puta cachucha. ¿Sí? Ahí ese es un cambio. Un cambio dramático, bastante dramático. Que no lo vean aquí, sino me echando la mierda. Pero es eso, con un cambio de tono se cambia la historia totalmente. Sí. Humanización. El diálogo puede hacer que los personajes sean más humanos y accesibles para el lector al permitirles expresar sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones de manera directa. Sí, eso yo creo que está claro. La humanización se nota lo humano que puede ser un personaje, o lo cruel, o lo despiadado, o lo deshonesto, con su forma de hablar, y como el lector sabe lo que está pasando en verdad y ve que el hablado es falso, pues interpreta inmediatamente el personaje. Ahí creo que se acabó lo de... No, esto es lo más interesante. Análisis transaccional, las tres... No, se acabó lo del diálogo. ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene preguntas sobre la importancia que puede tener un diálogo en un escrito? Yo creo que está claro eso, ¿cierto? Que si se maneja el diálogo, estamos manejando un recurso maravilloso para hacer historia. ¿El diálogo siempre se marca con un guión? ¿Siempre? ¿Cómo? ¿El diálogo siempre se marca con un guión? ¿Siempre? Bueno, eso hay varios, eso lo encuentras en cómo se puntúa un diálogo. Yo lo puntúo con un guión largo al principio. Paula pregunta, guión largo. El diálogo se marca con guión corto. Pregunta Paula, guión corto. Gustavo. Entonces, el diálogo empieza con un guión largo y como yo lo uso, pongo las acotaciones entre dos guioncitos cortos.
por ejemplo, pero ahí puedes escoger el estilo que quieras, hay entre comillas, hay entre... Y yo pongo todos los diálogos escalonados en diferentes renglones y hay gente que pone todo el diálogo entre un solo párrafo. Es Eso cuestión no de tiene- estilo. Eso más es que cuestión todo. de sí, más de comodidad. Que no hay una norma específica. No, no hay norma, y menos en este taller, no existe ninguna. ¿Cómo se pone el guión largo en el computador? En el guión largo, en el mío, bueno, entonces uno va a insertar en el Word, Ajá. el último paso que dice insertar, y ahí salen todos los símbolos, ¿no? Y hay un símbolo que se llama guión largo, y abajo sale un cuadrito donde dice ponerle las teclas que uno quiera, y entonces yo le puse a mi guión largo control guión. Cuando yo escribo control guión, sale mi guión largo. Porque el que trae el computador son como 4 teclas que hay que escuchar para sacar el guión largo. Entonces eso lo hace uno, cada uno en su computador le pone las teclas que quiera al guión largo. Bueno, entonces quedamos claros con lo del diálogo, ¿sí? Sí, señor, creo. Entonces ya falta alguien. O sea, sí, hasta que lo pone, hasta que uno está en esas. Exacto, lo mismo estoy pensando. Ahí es cuando Ah, no, es que si tenía Carlitos se paró. preguntas o no tenía preguntas. Hoy salió un momento. Bueno, vamos a ver una cosa que es cosa mía, que se llama análisis transaccional. Yo creo que ya he hablado un par de veces delante de alguien sobre eso, el análisis transaccional y la fórmula PAN. Fórmula PAN. ¿Alguien recuerda que ya haya hablado algo de eso? Nunca. Tú sí, porque hablamos de eso en el parroquial, ¿sí? Para explicarles algo. Sí, pero me gustaría saber cómo se aplica. Sí, claro. Entonces, la fórmula para análisis transaccional es una técnica que se inventó un señor de apellido Verne en los años 50. A mí me quedó porque yo en los años 50, tenía por ahí 10 años, me encontré un folletico que decía la fórmula PAN y tenía una ilustración muy bonita de un señor y una señora viejos, después unos adultos y abajo unos niños. Y me puse a leer eso y resultó ser una teoría de un señor Verne con B larga, no el de Julio, sino otro. No me acuerdo el nombre, que hablaba sobre una cosa que se llama análisis transaccional según la fórmula PAN. La fórmula PAN quiere decir que todos los seres humanos tenemos 3 caracteres diferentes que son el del padre, el del adulto y el del niño. A las mujeres, por supuesto, se les aplica como madre, adulta y niña. Eso quiere decir PAN, padre, adulto, niño. Y los análisis transaccionales consisten en que todas las interacciones, absolutamente todas las interacciones entre seres humanos, sean habladas, o tocadas, o bailadas, o caminadas, o lo que sea, son transacciones entre personas. Todas las personas que se comunican, hablan, están haciendo una transacción con la otra, transacción de conocimiento, transacción de ideas, transacción de sentimientos, de lo que sea, pero es una transacción. Si yo te digo a cualquier cosa a ti es porque quiero afectar o informarte o algo de alguna manera. Te estoy pasando esa vaina y si tú me contestas estamos haciendo una transacción. Si uno toca a una persona, está haciendo una transacción amistosa, está proponiendo una transacción amistosa con un... ¿Sí? Entonces, todas las interacciones entre seres humanos son transacciones. Y si uno analiza las transacciones de acuerdo a las 3 formas de ser de las personas, la del padre, la del niño,
le va mucho mejor en la vida porque conoce mucho más a las personas. Y le va mucho mejor en la escritura porque conoce mucho más a sus personajes y cómo deben contestar, sobre todo en los diálogos, en todas partes, pero sobre todo en los diálogos. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Si Paulita viene y me dice, Gustavito, préstame 500 pesos. Así, como una niña chiquita. ¿Qué digo yo? Que sí. La Candida, esa ruguesina, sí, ella se lo presta ahí mismo, yo no. Entonces, Gustavito, préstame 500 pesos. ¿Qué está haciendo ella ahí? ¿Padre, madre, adulto o niño? Está siendo niño. ¿Por qué está siendo niño? Porque está pidiendo. Porque quiere que yo sea un papá que le da 500 pesos. Por eso se me presenta como niño. Para que yo le diga, sí, come Paulita, vaya, cómprese su colombiano. Y también podría ser Gustavito una estrategia de ella para... Pues es que lo es. ¿Cierto? Es que lo es, de hecho. Sí. Se inicia la transacción con la estrategia de que ella, siendo niña, busca la protección de una persona convirtiéndole en su padre. Si viene como un adulto y me dice, Gustavo, préstame 500, inmediatamente, claro que sí. Porque me está hablando como adulta y yo le respondo como adulto. O le respondo como niño y le digo, no tengo. Entonces, en todas las proposiciones de transacción entre seres humanos, si uno identifica a quién le está hablando, si el padre, el adulto o el niño en esa persona, uno escoge cómo le contesta. Eso parece que fuera un juego, pero yo en toda mi vida no he podido cambiar esa teoría, ni me he podido cambiar, ni he podido encontrar una manera mejor de identificar qué es lo que me quiere, cómo, cuál es la realidad de la persona que me está hablando a mí. Si es un padre, si es un adulto o si es un niño. Y yo veré cómo le respondo. Depende de lo que quiera también lograr en esa transacción. Si me viene a hablar como adulto y está muy seria la vaina, pues yo le contesto como niño, para que me tenga consideración, o le contesto como padre, para que me tenga consideración. Carlos quiere hablar. ¿Como padre o como niño? Tefa, tienes que mirar las manos porque no las veo. Sí, Carlitos. No, pues digo que aparte pues, de esa, pienso yo que además ahí en toda relación comunicativa hay también unas relaciones de poder inmersas. Correcto. Entonces, sí, y no pues como que manipulables, sino porque pues, son así. El médico siempre habla con su potencia, su prepotencia, porque es el que tal. La otra persona, el adulto al niño siempre, es que yo soy el que sé y tú eres el ignorante chiquitín, o el profesor al alumno, el rico al pobre, Claro. y el dueño de la empresa al empleado. Sí. O sea, no solamente, porque quiero que me preste o no, sino siempre hay también uno que no se pueden descachar también. Sí, jerarquías y... O sea, relaciones de poder que salen... Y las relaciones de poder, ¿entre qué las enmarcamos? Entre padres, adultos y niños. No, en lugar de poner rey y no, sí, es que no es cuestión de... Puede ser rey y... Pero es lo mismo, es padre, adulto y niño. Todas las relaciones de poder se manejan con esas tres, con esa fórmula de esas tres personas. Ahora ya no me hace cabeza en la cabeza. Me gustaría decir algo, y es que dentro de lo que es el giro lingüístico, o sea, me causaba un poco de problema, de ruido, es porque el giro lingüístico es como también una época del lenguaje, ¿no? O sea, en ese momento nosotros tenemos como un análisis del discurso que antes no se hacía. Entonces, por ejemplo, los discursos de Bolsonaro, él hace unos ademanes también con las manos, que son lengua de señas, y es la parte corporal como también se lee.
Entonces podríamos decir que dentro de ese giro lingüístico la fórmula PAN es una forma de ver la palabra. La fórmula de PAN se puede manejar a partir de giros lingüísticos. Sí, correcto. Claro. Es el giro lingüístico mío como padre, como adulto o como niño. Es un giro lingüístico diferentes que utilizo para hacerme notar como una de esas tres. Desde el niño, desde que el niño nace, o la niña, ahora hay que decir las dos, si no dicen que uno es machista. Y el niño también, por favor. Desde que la niña nace y va a chupar el pezón, si la mamá no le para bolas, la niña llora. Ahí está proponiendo una transacción. Y la mamá, ahí sí, y la pone a que se alimente. Desde ahí empiezan a hacer transacciones con el resto de los seres humanos. Desde ahí, desde el día del nacimiento. Propone risas, propone juegos. Los bebés, desde bebés. Y eso es toda la vida. Hasta que uno se muere está haciendo transacciones como padre, como adulto y como niño con todo el resto de las personas. Y saber eso es bueno para proponerlo en nuestros diálogos escritos, saber este personaje cómo le va a hablar a este otro, cómo le va a hacer la propuesta, se la va a hacer como un adulto, se la va a hacer como un padre o como un niño, y cómo le va a contestar el otro. Teniendo esas cosas claras, no es que se vayan a escribir, pero teniéndolas claras como que uno tiene un vehículo en el que moverse por entre todas esas cosas. Gustavo, ¿y cómo se diferencia el adulto del padre o madre? Por la compasión. Por el tono, puede ser también por el regaño, ¿no? Porque los papás regañan. Protector. Eso no, eso sí es cuestión de tu apreciación. Seguramente con tu experiencia personal sabrás identificar lo que es un padre, lo que es un adulto y lo que es un niño. La persona que te habla seria, que te habla en serio, pues te está hablando como a una adulta y como a un adulto. La persona que quiere consentirte, cuando yo te digo mi muñeca de porcelana, estoy siendo un padre para ti, ¿cierto? Y cosas así. Eso sí depende la formación que tenga cada uno. Ahí está la individualidad de todas las personas, no hay dos que respondan igual ante las mismas cosas. Terminamos ahí el análisis transaccional. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Y si no la hay, vamos a hacer un ejercicio. ¿Juega? ¿Todos tienen papel y lápiz? Carlitos, Sí, ¿todos? sí. Entonces, como hoy nos queda tiempo, ¿qué hora es? Las 4:02. Bueno, tenemos tiempo, un ratico para hacer el ejercicio y tenemos después otro ratico para ir analizando a nivel inferencial y crítico. Vamos a empezar a ser críticos. Me van a perdonar si le digo eso está mal. Eso no es así. Según mi entender, pues, ¿no? Tampoco es una regla ni nada. Pero si a alguien le digo que no me gusta eso, se lo digo de frente, eso no me gusta. Punto. Vamos a empezar a hacer eso. ¿Quieren? Sí. Que seamos honestos y claros. Sí, por favor. Bueno. Lee, por favor. Duro para que todo el mundo entienda claramente. Diálogo entre dos personas, en el que una aplica la fórmula PAN y procede de acuerdo a eso. Quiere decir que van a hacer un diálogo entre dos personas, en el que una de esas dos personas se le presenta a la otra con el carácter que ustedes quieran, padre, adulto o niño, y la otra lo identifica y le responde de acuerdo como quiera. Pero que cuando comentemos la cosa me puedan decir, este tipo le está hablando al otro como si fuera con su faceta de niño.
y el otro se dio cuenta que le está hablando con la faceta de niño y le contesta como otro niño, o como el padre, o como el adulto. Ustedes escogen. Es totalmente libre el ejercicio, pero ¿está claro? Una persona habla con otra y la otra aplica la fórmula PAN y se da cuenta que la otra le está hablando de determinada manera y él responde de acuerdo a lo que quiera hacer con esa manera. ¿Está claro? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. La tranquilidad de disposición, ¿no? Entonces yo me siento muy agradado. Pregunta lo que quieras, Lulito. Estoy tratando de entender que es un diálogo entre dos personas. Sí, Y cualquiera de ellas dos aplica la fórmula PAN. sí. Y entonces al leérselo a ustedes van a definir y van a identificar si era padre, adulto o niño. No, eso lo tienes que identificar tú para que lo puedas escribir. De eso se trata. Tú eres la que decide si ese personaje se quiere portar como padre, adulto o niño. A ver si lo puedes hacer entender de los que te vamos a leer. Sí, es muy duro. ¿Quieren un dulce? Un dulcecito. Les voy a dar un dulce. Yo traje café. Uy, gracias, Ruth, tan linda. Ay, espectacular. El otro día trajo carambolas y todo. El ejercicio para El ejercicio PAN. Responder ante Yo la... tampoco llegué por así. Pero es normal, es cuestión de pensar, algo se nos ocurrirá. Escribir una escena. Pasa por ahí. Muchas gracias por endulzarnos la vida cada viernes. Uy, gracias, gracias. No, todos míos. Me gusta. Gracias. ¿Ya dieron la vuelta? Pero Carlitos, no es pan de macrado. no tiene nada dulce. Es súper amargo. No es pan de macrado, no es ahorita. No se está repartiendo un lento con dulce. Es súper amargo. Luego en la cámara detrás de Aguito. Pues casi sin saco, pero. Uy, sí. Se vino de... Amargo, sin azúcar. Por eso te lo digo con el dulce. Estoy Colombiano. una oportunidad Entonces, que escribamos diálogo dentro de la, Juan Carlos, yo creo del que- análisis transaccional, fórmula PAN, ¿sí? Sí. Hay muchas maneras. Bueno, ya tengo el mío gustadito, para que me va a decir no. A ver si lograron. Vamos a ver, pues ahí. No, en Colima. Bellas artes. Bien, quiero estudiar americano, un iberoamericano de bellas Cuando vas artes. a casa, los La celebridad. Puede también preguntar algo como Y desviar el trabajo de casa.
Uy, Gustavito, pero Perdona, Guito, pero su diálogo es no. Su diálogo es. Y ahí es donde explica cómo identifica un personaje al otro, cómo identifica un personaje, qué propuesta le está haciendo el otro, si es padre del otro niño, cómo lo sabe el lector. ¿Se lo puedo leer? Entonces puse, a ver, ¿puedo ir al baño? No. Por favor. No. Porfa, jefe, no sea malito, me orino. Hasta ahí llegué. ¿Qué pasa? Está ahí donde dice que identifiquemos aquí. Sí, que hay que identificar. Este personaje, ¿quién le hace la propuesta a ella? ¿Puede ir al baño? Ella, digamos, ¿puedo ir al baño? No. Por favor, no. Entonces, ¿quién está identificando el pan del otro? En este ¿Ella caso, o él? con la respuesta de yo lo identifico como Sí, pero el lector no. Eso tiene que explicarlo a David, porque el lector entienda cuál de los dos fue el que identificó qué es lo que está haciendo el otro, si padre, adulto o niño, y responde de acuerdo a eso. ¿Sí me hago entender? No entiendo. ¿Puedo ir al baño? No. No. Es una respuesta tajante de Sí, pero autoridad. Más adelante le dicen, por favor. Él le dice, no. Pues sí, pero Porfa, ¿quién? jefe. Porfa, jefe. Sí. No sea malito. Me orino. ¿Qué ocurrió? Digamos, ¿Cuál de los dos está haciendo, proponiendo uno de los tres personajes? Yo veo que ¿Cuál de los la dos está persona, proponiendo uno de los tres caracteres? La persona que solicita la ida al baño es la que hace... Bueno, dejemos el análisis para hacerlo delante de todo el mundo. Correcto. Bueno. Pero piensen en eso. ¿Verdad? Voy a guardarle una... No, pues ahí están todos. No tiene dulce, pero ahí hay dulce para las personas que quieran. Muchas gracias. Una moción de aplauso para Ruby, por favor. Y eso es para Esther. Llega tarde, aplaude tarde. ¿Te doy este? Sí, ella siempre me regaña, ella siempre así. Pero las medias no están. Y no me hace ni una pataleta, nada. Ay, qué rico. Ay, no, yo no explico nada. No puedo dejar los cero ya. Pero Hola, Gustavito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Ay, gracias. De pronto para explicar bien. ¿Para qué servirá? Para el teléfono. Ah, Es un diseño muy sencillito, minimalista. me gusta. Lo podemos cargar, llevar. Me encanta. yo creo que hay una parte, Sí, ahí sí también lo puedes poner. Está increíble. Espera. creo que hay una parte, perdónenme, hago una Un paréntesis. celular no pasa. Sí, mande. Mira, ahí para ahí, o ajustado o para ahí. Para ver pelis. Creo que hay una parte que quiere explicar Carlos. Para ver una peli.
En el diálogo tiene que constar cuál de las dos personas está proponiendo uno de los tres caracteres. En el diálogo tiene que constar cómo la otra persona... Pero es que no... Tiene que constar. En el diálogo tiene que constar cuál de las dos personas está proponiendo uno de los tres caracteres del pan. En el diálogo tiene que constar cómo la otra persona se da cuenta y lo piensa. Y dice, le voy a contestar de tal forma. Y le contesta como la otra persona, como la otro carácter. Se tiene que quedar identificado lo que piensa cada personaje. Y eso lo tiene que explicar en diálogo, en el diálogo. ¿Sí? ¿Está claro? Lo puedo poner, yo le puedo leer. Siento que es muy corto, pero no sé qué tal. Si es muy corto, no está bien. Bueno, ay Dios, qué cansancio. ¿Será que me pueden dar agüita? Pues en la nevera está. Pues será ahí, cansado y acalorado, pero bueno. Ay, entonces ya voy. ¿Y ahí qué propone qué personaje? ¿Y cómo sabe la otra persona cuál personaje propuso? ¿Y cómo sabe la otra persona qué personaje le debe contestar? Si se logra, ¿no? No, un momento, ahí lo sabe el escritor, pero el lector, yo soy el lector y yo no sé cuál de los dos personajes propone qué. Pues estaba esperando que la atendieran. Sí, no me expliques, escribe. Por eso no estoy interpretando lo que yo escribí. Escribiste, pero no está bien, está mal. Pero yo entendí que, a ver, otra vez léelo. Bueno. Perdón, el diálogo está claro. Perfectamente claro. Pero tiene que acotar. No tiene que acotar. Yo no sé cómo hará, pero tiene que hacer notar. Es que se trata de que tratamos de hacer diálogos. Tiene que hacer notar en el diálogo que uno de los personajes se da cuenta que el otro lo quiere manipular con uno de los tres caracteres. Y lo trata como adulto. Y lo trata como a él le dé la gana. Diciéndole, en la nevera está. Con uno de sus tres caracteres. Yo asumí eso, yo lo asumí así. Porque por eso lee otra vez y Pero yo está digo quedando entonces claro. cuál sería cuál. Bien, lo que estoy explicando está quedando claro. Es que dentro de del mismo guión no debo especificar que estoy sintiendo que me está hablando de una forma coercitiva, sino que por el contrario yo le pongo un tono. Yo voy a ser el lector. Nadie me va a explicar nada en palabras habladas. Pero yo en el diálogo tengo que saber cuál de los personajes fue el que propuso la fórmula PAN al otro y tengo que saber como lector yo con qué parte de su fórmula PAN le está contestando el otro. Yo como lector tengo que darme la cuenta de eso, no el escritor. Yo le digo y usted me dice pero sí o no. O sea, Listo. bien. Bueno, ay Dios, qué cansancio. ¿Será que me pueden dar agüitas? Pues en la nevera está. Esperen, entonces yo creo que ahí él se está comportando como un niño que busca como que lo consienta como un alivio, como un apoyo. No, es que tú no puedes, es que tú como lector, el escritor vive en Finlandia. Tú no le puedes decir al escritor, ay, yo pienso que eso es lo yo que ya le quiere. entendí la cuestión. ¿Recuerdan lo que él dijo de conflicto, de ambiente? Entonces, lee la primera parte. ¿Entendí? O sea, no puedo solamente reducirlo a Ajá. hacer la fórmula, sino que No. tengo que ponerle todo el contexto para que Claro, se para que Cuando se entró sepa, a la casa, para que se sepa cómo está no, funcionando la fórmula PAN Pero en ese diálogo. en un diálogo. Ahí Sí, está lo con del acotaciones. El diálogo tiene que tener acotaciones y la acotación no puede ser, le propone la fórmula PAN al otro siendo niño. Es como decir, No. ay carajo, tengo una gallina aquí que en mi casa y tiene 13 huevitos, ¿dónde carajos la voy a meter? Y empiezo a desarrollar ahí Ya algo me así. estoy hablando. La pregunta, yo entiendo la pregunta. O sea, me refiero que para eso que tú dices es como a partir de eso desatar como una historia. Como, No, Hay como que hacer un desarrollo. por favor pónganme atención.
dos personajes están hablando. Uno, para manipular al otro, le propone en su inteligencia, propone una fórmula, uno de sus tres caracteres pan. Y el otro, pero sabiendo lo que está haciendo, o sea, lo hace expresamente sabiendo lo que está haciendo. Voy a hacerme el niño, voy a hacerme el adulto o voy a ser el padre. Y la otra persona se da cuenta, este me está tratando como un niño, yo le voy a contestar como padre. Pero no pueden hacer eso, poner eso ahí, porque eso es demasiado fácil. Ay, entonces Tienen que hacerlo notar en el diálogo. Es que ese es el trabajo, porque es que poner yo, ¿puedo ir al baño? No. Sí, ¿puedo ir? ¿Tengo sed? No. ¿Hay agua? No. ¿Regálame agua? No. Que sí, que bueno. Eso no. ¿Qué entiende el lector ahí? Que le dieron agua. Pero yo como lector quiero entender si funcionó la fórmula PAN entre los dos personajes o no. Yo como lectora entendí que había un sentido detrás de la frase que él estaba diciendo. Claro que lo hay, pero de qué. Y ese sentido le daba la intención de las palabras que él dijo. Sí, porque pero ella no lo podía está decirlo de muchas explicando, maneras, Lorenita. pero lo dijo de una manera en que él quería ser atendido. Sí, pero no lo dice. O sea, ahí el Sí, personaje estaba manipulando para que le fueran a traer el agua porque está cansado. Entonces yo siento que... No, pero ¿cuál de los tres caracteres utilizo ahí? Pues ¿Y dónde niño. dice? ¿Dónde pues no, niño. pero ¿por qué? No, ahí no dice que está haciendo de niño. Puede que Pero esté no hay haciendo que de papá decirlo. enfermo. Es mi papá. ¿Es tu papá? Es una acción que usualmente hace mi papá. Ah, bueno, ¿Cuál es por el eso. agua? Ahí está. El agua. Ahí está. Si oyeron esto que pasó. Sí. Era niño. No, es mi papá. Eso es lo que hay que entender, porque el lector no puede entender si ella lo explica. Ah, o sea que yo no entendí que tú estabas ¿Quedó hablando claro? de tu papá. Bueno, A eso Sarito, se refiere. permítame leer el No libro que dice creo que que está en la tenés. misma línea de... ¿Cómo es? Camila. De Camila. Bueno, dice así. ¿Puedo ir al baño? Pregunta Josefina. No, responde el supervisor. Por favor. No. Porfa, jefecito, no sea malito, me orino. Mi niña, aguántese, espere la hora de salir. Pasa exactamente lo mismo. Yo no sé cuál de los dos está proponiendo la fórmula PAN, ni cuál de los es el que se da cuenta que el otro lo quiere manipular, ni cuál es el que está, ni qué carácter escoge. No, Gustavo, me parece que ahí él empieza a usar el carácter de Sí, niño. Carlitos, yo sé No, que ahí pasa eso, pero es porque ustedes lo están explicando. Pero si yo soy un lector que está en Rusia, yo no No, estoy no. hablando de esa, no, es que simplemente porque está muy, o sea, da a entender que, o sea, pues sí, está diciendo Carlitos, al perdóname. jefe o al supervisor, perdóname Carlitos, sí, cuéntame. el ejercicio dice, un personaje habla con otro y le propone una fórmula PAN con su transacción, pero a conciencia, eso lo advertí, a conciencia de que está poniendo la fórmula PAN. Espérame, Paulito. A conciencia dice, voy a ser padre, voy a ser niño o voy a ser adulto. Y el otro dice, este me está haciendo creer que es padre o niño o adulto, y yo lo voy a contestar como padre o niño o adulto, pero sin usar esas palabras, porque es que es demasiado evidente si las usan. Dime, Paulita. Mi amorcito, ¿de casualidad agarraste las llaves de mi bolso? ¿Cómo por qué vas a necesitar las llaves? Naturalmente para salir, mi cielito, necesito conseguir para la comida de mañana. Sabes que me da mala espina que trabajes en la noche y naturalmente no te voy a dar las llaves. Sabes que para una madre es una tortura ver cómo sus hijos se mueren de hambre. Dame las jodidas llaves, muchachito. Sabes que prefiero tener el cuero pegado al espinazo a saber que mi mamá se putea para traer 3 panes, al menos llegará con carne.
Están muy cerca de lograrlo también. Nuevamente. Están muy cerca de lograrlo. Cero diálogo con el profesor, ¿Sí? donde se dio Están cuenta. muy cerca de lograrlo, pero faltan las acotaciones en que los personajes se den cuenta cuál se quiere hacer el papá del niño, el que sea, cuál quiere manipular a cuál. Es que precisamente aquí el niño se está volviendo papá y no la está Entonces, pero dejando hasta ahora es el ejercicio más completo y es el que más se está acercando a la realidad. Puedes leerlo de nuevo, Paulita. Mi amorcito, ¿de casualidad agarraste las llaves de mi bolso? ¿Cómo por qué vas a necesitar las llaves? Naturalmente para salir, mi cielito, necesito conseguir para la comida de mañana. Sabes que me da mala espina que trabajes en la noche y naturalmente no te voy a dar las llaves. Sabes que para una madre es una tortura ver cómo sus hijos se mueren de hambre. Dame las jodidas llaves, muchachito. Sabes que prefiero tener el cuero pegado al espinazo a saber que mamá se putea para traer 3 panes. Al menos llegará con carne. Pero el niño siempre actúa como adulto, ¿no? Sí, Siento yo. pero al principio también la madre tiene Como niña, como como niño, ¿no? niña, Como que sí. trata de ser, como, ¿me puedes pasar? ¿Me puedes...? Por eso es lo que le falta al diálogo. Que se sepa qué es lo que está haciendo ella, que se sepa qué es lo que le está contestando a él. Cada vez nos estamos acercando un poquito más. Pero eso no se logra en 2 frases, es imposible. Ahora tiene que haber una acción, ¿Cómo? una acotación, como así. Tiene que haber acotaciones. ¿Cómo haces tú para explicar lo que piensa la madre? Léeme los 2 primeros parlamentos. Mi amorcito, ¿de casualidad agarraste las llaves de mi bolso? ¿Cómo por qué vas a necesitar las llaves? Responde el niño. No, es necesario. ¿Cuál No, sería? porque no ¿Cuál necesitas sería? hacer descripción. Ahí estoy. Naturalmente para salir, mi cielo. Necesito conseguir para la comida de mañana. ¿Qué piensa cuando la primera vez, cuál es la primera frase? Mi amorcito, ¿de casualidad agarraste las llaves de mi bolso? ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo por qué vas a necesitar las llaves? Ay, obviamente que no es así. ¿Cómo se puede explicar? Le digo la verdad. O me hago llevando como un niño chico, o como papá protector, muy a través de comida, ¿cómo se podría decir? ¿Y cómo se lo dice? ¿Y cómo se lo dice? Porque sería escribir. ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo por qué vas a Como que necesitar toma las un llaves? tono de voz. ¿Y el otro? Naturalmente para salir, mi cielito. Necesito conseguir para la comida de mañana. ¿Qué está contestando ahí? Como que naturalmente para salir, ¿sí? ¿Qué es ahí? Como una adulta. ¿Cómo? Adulto. Yo lo veo como una adulta. Pero es que no es, yo no percibo que sea como padre, como madre e hijo. Yo pensé cuando tú hablabas que eran como pareja. Sí, también al comienzo. Sí, no, está bien, que yo también pensé eso, pero ella explica después que es un hijo. Sí. O sea que eso queda claro. Pero, ¿cuál de los dos dice este me quiere manipular? ¿Cuál de los dos dice voy a convencerlo haciéndome el huevón como niño, o haciéndome el niño? O yo no me voy a dejar manipular de este niñito. No voy a decir. Eso tiene que quedar sentado ahí. A eso se refiere el diálogo, las acotaciones. Pero es que yo también puedo decir, perdón, Seito, que es precisamente el muchacho o el hijo, está hablando como un adulto, no le está hablando a la mamá como el niñito, mamita, ¿para dónde se va por las noches? Sino, mamá, no quiero que te vayas. Sí, pero es que es lo mismo, estamos diciendo lo mismo hace media hora. Estamos diciendo lo mismo. Eso lo sabemos aquí nosotros, pero el lector en Rusia no. El lector, mejor dicho, el ejercicio consiste en que me expliquen a mí quién es el que pone qué es lo que propone el que propone la fórmula PAN. ¿Qué propone? El padre adulto del niño. Yo quiero saber qué propone él conscientemente. He usado la palabra conscientemente Sí, porque varias veces. Conscientemente se hace el niño, o sea,
Conscientemente es que toma la decisión mentalmente, me la voy a hacer el niño, me la va a hacer el adulto, me la va a hacer el padre. Bueno, Y eso tiene que decirlo en la mente, tiene que acotarlo. Camila te va a dar. yo puse algo así. Sí, pero si No no sé es- si tiene, si va por ahí o no. Nuevamente lo voy a leer, simplemente le agregué algo más. Bueno, ay Dios, qué cansancio, ¿será que me pueden dar una agüita? Pues en la nevera está. Considera que porque está Cucharito tengo que correr. Pues será ir, cansado y acalorado, pero entonces ese considera que porque está Cucharito tengo que ir, como si fuera un pensamiento. Y lo pongo así como entre guión. ¿Qué es Cucharito? Como Como yo. Cucharito, sí. Cuchito. Pero es que ¿quién está comprando la fórmula PAN? Él porque asume que le vengo como... Pero un si el otro resultado. realmente es un cuchito y está hablando como cuchito, ¿quién está proponiendo la fórmula PAN? Pero si es como por ahí. Es que eso es lo que quiero que entiendan. Si eso fuera tan fácil, no tenemos ni que hacerlo. ¿Para qué lo hacíamos? El ejercicio lo estamos haciendo porque eso no es fácil. Esas son cosas y después que después se van a aplicar en la escritura. Ay, Dios mío. Tiene que quedar claro cuál de los dos personajes propone la fórmula PAN, cuál de los tres caracteres de la fórmula PAN propone, y el otro se da cuenta de que le están proponiendo una fórmula PAN con X carácter y responde de acuerdo a eso. Ese es el ejercicio. Pues son los caracteres. Y no es fácil. Año. Y no es fácil. Si fuera fácil no estaba proponiendo el ejercicio. O de pronto lo he hecho, pero no lo percibo. Ay, veas, están perifoneando la ¿Qué es eso? La feria libre. Están perifoneando la feria. Aquí, Muy bien. aquí, Sí. No, en el parque. ¿Quién otro necesito? ¿Sí? ¿Quién ve esas preferencias? Es que le viste los puntos. ¿Cuántas personas son? Creo que no me he comido el mío, gracias. A ver, Van dos. gracias. Está bien, tú ya más. Gracias. Muchas más.
Cuando alguien quiera leer otra cosa, Yo lo puedo leer ya. por favor. Buenos días, señor Pérez. Buenos días. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Preocupado, señor García. Eso decía Radio Pasillo. En realidad no muy bien. Preocupado, necesito una buena evaluación porque tengo un ascenso en juego. Depende de usted. Yo solo hago una evaluación objetiva. Por favor, tenga piedad. Yo sé que por vía de chisme me tienen crucificado. Uf, qué tipo tan marica, piensa. Piensa. Señor Pérez, yo soy un evaluador externo. No participo en chismes. Parece que usted sí. Disculpe. Me pongo a su disposición. Pregunte. Hasta ahí llegué. Analicemos ese diálogo. Analicemos. Primero que empieza a leerlo, por favor, otra vez. Buenos días, señor Pérez. Buenos días. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Preocupado, señor García. Eso decía Radio Pasillo. ¿Ahí qué pasó? ¿Ahí qué pasó? Radio Pasillo. Pues, Sí, los chismes de correo. Pasillo, Radio Pasillo, Sí. el del No, quimioterapia. Está el chisme del corredor. chisme de oficina. Lo vuelves a repetir, Fernando, por Sí, favor. otra vez. Repítalo, pues, vamos a Bueno. Oigan. Buenos días, señor Pérez. Buenos días. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Preocupado, señor García. Eso decía Radio Pasillo. En realidad no muy bien. Preocupado. Necesito una buena evaluación porque tengo un ascenso en juego. Depende de usted. Yo solo hago una evaluación objetiva. Por favor, tenga piedad. Yo sé que por vía de chisme me tienen crucificado. Uf, qué tipo tan marica, piensa. Señor Pérez, yo soy un evaluador externo, no participo en chismes. Parece que usted sí. Disculpe, me pongo a su disposición. Pregunte. Exacto. Yo hasta ahora lo veo más claro. Hasta ahora es el que veo más claro. Está proponiendo las cosas que se propusieron en el ejercicio. Revisemos. Y tú vas a ir explicando la intención de cada frase. Ok. ¿Empiezo? Bueno, lo primero son presentaciones formales, como en cualquier oficina. Buenos días, señor Pérez, buenos días, ¿cómo se encuentra usted hoy? Pero ahí la respuesta ya deja de ser clásica. O sea, por ahora al principio es un intercambio entre adultos. ¿Okay? Ahora este otro señor que dice preocupado, señor García, eso decía Radio Pasillo, en realidad no muy bien. Cuando él dice preocupado, señor García, ¿qué intenta lograr del otro? Intenta lograr piedad, intenta lograr una buena evaluación, se está poniendo en lugar de víctima o de niño. ¿Sí? Y ahí lo aclara en el siguiente parrafito, que es de la misma persona, y él lo aclara más, porque dice, en realidad no muy bien, preocupado, necesito una buena evaluación porque tengo un ascenso en juego. Eso es una súplica, necesito una buena evaluación, como quien dice, si la embarro, pásamela. ¿Sí? Sí, correcto. Sigue siendo el niño. Sigue siendo el niño. Ahora contesta el otro, depende de usted. Depende de usted. ¿Qué quiere decir eso? El adulto. El tipo se da cuenta que el otro es manipulado. Es correcto. Depende de usted. Yo solo hago una evaluación objetiva. Como quien dice, no cuente, como que yo no voy a ser su papá ni su compañerito. Soy hermano. ¿Sí? Correcto. Vuelve el bobo este. Por favor, tenga piedad. Yo sé que por vía de chisme me tienen crucificado.
O sea, nuevo ruego. Sí, El otro piensa, uff, qué tipo tan marica. correcto. Y ya Se dio cuenta. se va a pasar del rol de adulto o al de padre o no sé. No, Porque lo que pero sigue también es... como un adulto cansado. Pues, ¿no? Sí. Cansado, Bueno. ay, qué vaina, pues, Señor se Pérez. van a tratar con esos niños. algo así. Señor Pérez, yo soy un evaluador externo, no participo en chismes. Parece que usted sí. Eso es muy claro. Yo soy un adulto, hermano, no me venga a berrearme. Y de paso le está dando un golpe porque le está ya anticipando que la forma en que se está comportando no es buena. Ese ejercicio está completo. Muy bien. Bien. Está completo según las especificaciones que se dieron. Sí, quería que sea una buena pieza literaria y una distancia. Está buena también. Sí. Ay, qué pecado. Ah. Tiene los pasos, es como cuando hacemos un ejercicio de los 5 pasos, que hay que especificar cuál es cada paso. Este es un ejercicio por el estilo, hay que especificar cada intención. Ya. Paulita estaba muy cerquita, ¿qué pasó? Ah, ya le puse una acotación. Dale. Cambié un par palabritas. Mm. Mi amorcito, de casualidad agarraste las llaves de mi bolso. ¿Cómo por qué vas a necesitar las llaves? Porfis, tengo que salir, mi cielito. Necesito conseguir para la comida mañana. Le dice ella pataleando con desespero. Pataleando con desespero. Sí, eso. Sabes que me da mala espina que trabajes en la noche y no te voy a dar las llaves. Sabes que para una madre es una tortura ver cómo sus hijos se mueren de hambre. Dame las jodidas llaves, muchachita. Sabes que prefiero tener el cuero pegado al espinazo a que mi mamá se putea, a saber que mi mamá se putea para traer 3 panes, al menos llegará con carne. ¿Cuál fue la acotación que sumaste? Esa que El dice pataleo. pataleo, ella Ah, el patalea con pataleo. desespero. Pues sí, ¿no? Ahora dime los 5 pasos de acuerdo, los 5 pasos no, los pasos de acuerdo a las instrucciones. Bueno, primero ella llega como, ay, ven, tanteando terreno, ¿no? Pues lee la frase y explicas. Mi amorcito, de casualidad agarraste las llaves de mi bolso, como tanteando el terreno. El chinito le dice, no, porque, y Como, para pero qué? ahí tanteando el terreno como que, como padre, como adulto o como niño. Sí, como niño, como una niña. Bueno, Como porque vas a necesitar las llaves, le dice él, como firme, ¿no? Entonces ella le dice, pues tengo que salir, mi cielito, necesito conseguir para la comida de mañana, le dice ella pataleando con desespero. Una niña que lo estaba como, ¡ay! Y él sigue firme y le dice, sabes que mi mamá la espina que trabaja en la noche, no te voy a dar las llaves. Entonces ella ahí asume una posición de mamá, ¿no? Como que yo soy una madre que le tortura ver cómo sus hijos se mueren de hambre y asume una posición firme así como, bueno, no me funcionó por acá, entonces ahora así, chan, dame las llaves, muchachito. Entonces él le dice no, y él le habla así como con toda la franqueza, así suene feo, que no le gusta, que él prefiere estar sufriendo hambre a que ella salga a las calles para traerle 3 panes. Y ahí le negocia, no nos llegará con carne. sí, ahí le dejo cosas que me pareció muy buena esa frase. Sí. Sí. Lo que yo veo en el diálogo de Paula es que ella al final sí especifica a sus personajes, o sea, no los deja en incógnita, sino que aclara quién es la mamá y quién es el hijo. En el transcurso. En el transcurso del diálogo. Sí, yo la veo un poquito despistada al principio, en los 3 primeros diálogos. ¿Cómo son? Como mi amorcito, de casualidad agarraste las llaves de mi bolso, como para qué vas a necesitar las llaves. ¿Qué dijiste tú ahí que era? Mi amorcito, vas a... Como tanteando el terreno. Como tanteando el Como una terreno. forma de acercarse, como, ay, de casualidad, tú sabes.
¿Por qué tantear el terreno? Porque ya sabe cómo Porque es ella la sabe que le van reacción a enfrentar a un reaccionar. una negociación. Entonces, ¿cómo se está presentando ahí? Tú dijiste que como niño, ¿sí? Como adulto. Y la otra frase, ¿La del niño? la del La respuesta. sí, que sigue, ¿Como para qué vas a necesitar las llaves? tú dijiste que era niño, y eso ahí yo veo un adulto. Como No, para- ella dijo que era adulto ahí. Sí. No, la mamá no como No, todavía has dicho ahí niño. Luego es adulto. Todavía has dicho que contestaba como otro niño, ¿como para qué? ¿Cierto o no? No, siempre fue la misma frase. ¿Como para qué vas a Sí, necesitar las pero llaves? tú has dicho que era como niño. Sí, ella dijo No, que era como contesta niño, niño, pero que era como niña. No, ella le dice como niña y le dice como adulto. Como Ah, es que yo te entendí cuando le hice la primera vez que ella le pregunta como niño y cuando dijiste como para qué necesitas las llaves le contestó también como niña. No, lo que le contesta. Eso fue lo que entendí la primera vez, entonces estaba mal entendido, listo, quedó claro, está bien. Puedo decir una. No. Escribí cortito. Dice, Michael, ¿hasta cuándo? Ya llegaron los servicios otra vez y nada que se paga el arriendo. Señora Olga, por favor, excúseme. He tenido una racha tenaz. Se metieron a robar el negocio y me dejaron sin nada. Los problemas que usted haya tenido no me interesan. Comprenda, por favor. No, hombre, sea responsable y págueme el arriendo. Yo veo ahí dos adultos. Dos adultos, ¿Sí? sí. No hay- ¿Tú qué ves? La súplica, pero desde la Pero- súplica, pero no. Pero ustedes no hacen el ejercicio. ¿No? No, porque el ejercicio tiene que tener una propuesta de uno de los tres caracteres con respuesta consciente de que la quieren manipular y contesta de acuerdo a... Por eso la señora estaría haciendo el ejercicio. No, yo veo ahí dos adultos porque además he vivido esa escena 10.000 veces en mi vida. Sí. La conozco muy bien. La vida adulta haciendo. Entonces, tienen que ser contrariados, digamos, los personajes. No, se pueden sí, presentar claro, los tiene dos que haber como una adultos propuesta, o los dos como niños. una propuesta de uno de los tres caracteres para manipular al otro. Ahí nadie está manipulando, están hablando Lo que es. lo que es. Sí. Ah, ya. Usted dice, yo estoy perdido con mi trabajo, pues voy a volver nuevamente. No he cambiado nada. ¿Puedo ir al baño? Pregunta Josefina. No, responde el supervisor. Por favor. ¿Él puede ir al baño que es adulto, niño o padre? Es adulto. La pregunta está hecha sí. por un adulto. Sí. Y la Pero respuesta es podría el no. de un adulto. No. Pero La eso pregunta, el baño la- puede ser hecho por un niño. No, o pero ¿cómo lo hiciste tú, el escritor? Dice, ¿puedo ir al baño? Pregunta Josefina. Así que ahí, ¿Qué ¿eso respuesta? es adulto o niño? ¿O Un padre? adulto. Un adulto. ¿Josefina es adulto? Sí. No, responde el supervisor, una respuesta de adulto. Por favor, suplica Josefina. Pues sigue siendo adulto. Nada. Sí. ¿Súplica? No. La respuesta de adulto. Aquí ya entiendo, ya hay un cambio. Por favor, jefecito, no sea malito, me orino. Mi niña, aguántese. Espere la hora de salida. Yo hice como un cambio en los dos personajes. La señora. Yo no veo ahí una niña, yo veo una adulta con ganas de orinar, que está que se revienta. Pero diciéndole jefecito, Sí, jefecito. y malo sea malito. Sí, no sea no, malito. no creo, Gustavito, ¿por qué? Porque fíjese que la primera solicitud es una solicitud Fue formal. formal. ¿Puedo ir al baño? Daguito, Claro. no es lo que uno escribe, es lo que la gente entiende. Bueno, pero ¿qué entendieron ustedes? Como por una ejemplo? niña porque yo no pedía Claro. permiso para ir al baño. Sí. No, pero exacto, ¿no? La pregunta es cómo lo percibieron ¿Cómo lo ustedes? percibieron ¿Cómo lo ustedes? pregunta ella? Porque lo pregunta de dos maneras muy diferentes. Entonces yo siento que sí está la transición donde como que se pone el ruego, pero desde por favorcito, sí, como... Sí. A Pone pesar niña, de que, claro. a pesar de que Dago dijo que era un adulto Josefina, cuando lo leyó la primera vez, para mí era una niña. Para mí también, sí. Cuando lo leíste la primera vez, para mí era la niña, que era como un alumno en este caso, y el profe. Porque es que solicitar ir al baño, no Pensando en el generalmente. niño, ¿eh? Generalmente sí, Un adulto no pide ir al baño. pues No, depende. recuerden ustedes que hubo en este gobierno pasó un escándalo por allá de una empresa
que no dejaban ir a las trabajadoras al baño. Esa situación se presenta en muchos casos. O sea, que uno no era que no las dejaran ir al baño, sino que les descontaban el tiempo que iba al baño. Bueno, pero es que esas cosas son explicaciones que no van en el libro, en el escrito. De Van Kampen. Gracias por recordarme. Lo que pasa es que el ejercicio es, uno de los dos personajes propone con la fórmula PAN manipular al otro. El otro se da cuenta y le responde de acuerdo a eso. Está bien. Uno de los dos personajes propone una fórmula PAN para manipular al otro. Y el otro se da cuenta y le responde de acuerdo a eso. Bueno, yo hice uno cortico. Señora, Yo hice uno cortico. dime. No sé si está bien, pero necesito que me lo corrija. Dale. Tomás, tú haces la lista de invitados. Un segundo, por favor, porque me pasa lo de la vez pasada. Tomás, tú haces la lista de invitados para la fiesta y yo compro los ingredientes para la torta. Por favor, no invites a tu amigo Charlie. Suele romper todo a su paso. Pero es mi mejor amigo. Te entiendo, pero no quiero que tu fiesta sea libre. De acuerdo, ¿puedo invitar a Juanito? Ahí lo que pasa es que estás haciendo la intención es con la voz, no con el escrito. Sí. ¿Puedo invitar a Ana? No, pero si yo lo leo en Rusia, digo, ¿puedo invitar a Ana? Bien, ¿ves? Lo estás haciendo con la voz, Rudy. Ok. El personaje, el niño lo está haciendo con la voz, pero el Parlamento no dice que es un niño. Está diciendo, ¿puedo invitar a mi amigo? No. ¿Por qué si es mi mejor amigo? Es una pregunta muy madura. ¿Sí ves? Sino que tú lo viste como un niño haciendo como que puedo invitar a mi amigo como un ruego, pero ¿a dónde se da cuenta la mamá que la quiere manipular como niña y cómo la responde como adulta? Es eso. Debe ser donde la manipula, donde le dice, entonces puedo invitar a Juanito. No, explicaciones, si nos podemos explicar, es que Es mucho más fácil. a lo que yo voy poniendo tantas dificultades, Pero hay una relación de poder bastante amplia, ¿no? Entonces como que tienen es más Una fácil posibilidad, sí. de aclararlo. a lo que yo voy poniendo tantas dificultades es a perfeccionar las cosas. Es a que se vayan depurando y se vayan perfeccionando y se vayan entendiendo hasta el punto de que funcionen mecánicamente, prácticamente de una forma prácticamente mecánica en la mente de la persona que está escribiendo. Eso para mí me cuesta mucho trabajo pensar que ese diálogo con esas condiciones se puede hacer en 4 o 5 líneas. Muy jodido, sí. No cabe. No cabe. No estoy haciendo A ver qué Stephanie tiene el suyo. Pues, me arriesgo. Dale. Ay, ¿qué es eso? Quiero una moneda, contestó. No hagas la voz. Bueno. Ay, ¿qué es eso? Sí, claro que es que uno tiende a eso, me parece lo más normal del mundo. Pero el lector en Rusia no va a leer así. Ay, pero
Es bueno. A ver. Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Quiero una moneda, contestó. Casi me hace caer, voy con afán. Mire que tengo 2 niños con hambre, póngase la mano en el corazón. Botó las cosas que llevaba en la mano e inició a gritar. Guau, tengo hambre, guau, quiero juguetes, guau, soy malcriado. Ah, déjeme en paz, no me haga teatro, si ya sabía que era para el galo. Que ya Para el sabía. galo. ¿Qué? Para el galo. ¿Sí saben qué es galear? Ah, galearse. No. Chao. ¿Qué es eso? Una práctica ¿Cómo? común de los habitantes de Cali. ¿Cómo se llama? Galearse. Galearse. Y galear, ¿de dónde viene esa palabra? Galear. Me gusta, es muy rolo. Sí, es del Gale, léxico plancha. del cartucho. y Es que el pegante tiene el nombre Gale. Ah, Gale, ya, ya. ¿no? Antes se Me llamaba voy a galear. sí. Ya no es boxing, sino- Sí, sí. Sí, me voy a boxear, sí, no, Boxear. Pues fue Otra vez, pero entonces empieza a explicar. Y ver que A ver, eso de- a ver si lo logro. Entonces este es el primer personaje. Oigamos. ¿Eso produce plata? No. Ay, ¿qué es eso? Entonces es como el primer personaje. Quiero una moneda, contestó. Casi me hace caer, voy con afán. Contestó la otra persona. Sí, Ay, ¿qué es eso? Dice una persona. ajá. Le responde, quiero una moneda, contestó. Y vuelve a hablar. Casi me hace caer, voy con afán. La siguiente. Mire que tengo 2 niños con hambre, póngase la mano en el corazón. Ahí son 2 adultos y se pone como en madre, ¿no? Mire que tengo 2 niños con hambre, póngase la mano en el corazón. La siguiente persona. Botó las cosas que llevaba en la mano e inició a gritar. ¿Qué va a decir los dos? No la persona que estaba en la calle, sino la otra persona. La que llevaba afán. Ajá. Botó las cosas que llevaba en la mano e inició a gritar. Guau, tengo hambre, guau, quiero juguetes, guau, soy un malcriado. Entonces empezó a hacer como si fueran los niños. Teatro, sí. Ajá. Ah, déjeme en paz, no me haga teatro, si ya sabía que era para el gato. Para el gato. Pero O sea, la es- persona que hace el show interpretó que obviamente lo quería manipular con el tema de, ay, venga, sienta lástima por mí, y como con una actuación de madre. ¿Sí? Y Sí están los pasos, pero entonces tú tienes que... ahí no sé, ahí yo creí que el que gritaba era el mismo que estaba pidiendo la moneda. Yo también. Sí, yo Todos también creímos confundí de eso. personajes. No es lo que tú escribas, es lo que va a Porque decir. nadie se votó lo mínimo y empezó a- Pues ahí venía como esta acotación, botó las cosas que llevaba en la mano e inició a gritar, como bajo el ritmo del paso. Sí, pero todos entendimos que el que hacía la El del pataleta gallo. era el niño. El que pedía. Sí, por el que pedía. Sí, Sí, que pedía. Es eso. Pero es una Los pasos están, Me parece bastante interesante, la verdad. Esteban, los pasos están, pero tienes que aclarar eso porque es para que la gente entienda. Estuve pensando, cómo mejorar, toca más. Yo no A sé- ver si quedó ¿Cómo? bien pintando. Falta Carlitos. Carlitos, sí, faltan varios. Falta Sí, una, pues. falta... No, yo tengo esa hoja en blanco. Pues sí, el mío era como para más, un poco más largo porque si no, no. Pero bueno, más o menos viene por este lado. ¿Me podrías decir por favor dónde queda el barrio El Carmen? No soy de por aquí y no sé cómo llegar. Claro, mamita, ¿qué vas a hacer por allá? Es muy peligroso. De verdad, seguro, seguro. Y tú tan bonita y solita y ya oscureciendo. Y usted, señora agente, me podría acompañar. Necesito urgentemente encontrar una pariente. Ahí, pues es. ¿Cómo la va a manipular? Explícalo, por favor. No, pues entonces, sí, faltaría más, pero. Sí, pues el primer parlamento es... Sí, bueno, es la mujer que llega a pedir. Pero, No, explícalo el parlamento, ¿Qué es lo que dice? Dice, ¿me podrías decir por favor dónde queda el barrio El Carmen? No soy de por aquí y no sé cómo llegar. Correcto. Esa es una mujer adulta hablando.
¿Sí? Sí, digamos, una presentación de una... Y me parece muy interesante qué papel le das al policía, el de padre, el de adulto, el de niño. Entonces, ahí actúa como papá, ¿no? Claro, mamita, ¿qué vas a hacer por ahí? Un papá que se la quiere. Papá que se la quiere. Claro. No, De verdad, seguro. Y tú tan bonita y solita, y ya oscureciendo. O sea, la está haciendo también minimizando a ella. O sea, ya la está viendo, es como una niña que necesita protección. papá Y aquí pervertido. está tu Claro, y yo soy Sí, un papá malo, no, es que no está, tiene el derecho de poner al papá malo, sí. Sí, está volviéndose, claro, allá voy, ¿no? Entonces, la otra ya empieza a hacerse más la niña. Ay, ¿me podría acompañar, señora agente? Necesito encontrar una pariente. Ya, pues, bueno, puede ser más. Pero entonces ella le contesta así, como niña, ¿para qué? Sí, Para que el tipo la para que el acompañe. tipo la acompañe. Ahora, pues ahí está el Pero se está arriesgando a que el tipo la coja por ahí y la revuelque. Claro, como puede ser también que el tipo, como es agente, pues ahí ya se sabe que es un agente de policía, dice, Peor. esta vieja me está, si aquí dice, señora agente, ¿me podría acompañar usted? Sí, entonces, pues claro, ahí está, puede ser una trampa que la chica le quiere montar al otro y entonces venga, acompáñeme. Yo voy a hacer allá en el barrio peligroso algo y qué mejor que llegar con un policía. El policía se la va a montar de autoridad y ella después le va a hablar como adulto y lo va a poner en los pies de la tierra. Pero por el momento está haciéndose más como la niña, es protegida, que claro, hasta ahí no podría, le toca más, más hablar de cosas. La intriga de la Lo interesante de esto es que quede claro el concepto. Bueno, ya está claro el concepto de la fórmula PAN, eso todos lo quedó muy claro. Pero el concepto del diálogo escrito, todo el mundo tiende a minimizarlo. ¿Cómo? Todo el mundo tiende a sintetizarlo demasiado. El diálogo escrito. Sí. Pues digamos, yo tenía aquí más forma, pero pues es eso como... No, es que si no se explica, el lector no lo entiende. Si el escritor lo entiende, no quiere decir que el lector lo entienda. Habría que contextualizar más todo el asunto. Hay que dejar claro, estar uno seguro que la persona que lo lee va a entenderlo. De la intención que es con lo que está luego escribiendo. Pues sí, porque si no, cada uno lee un libro distinto. Le prestó de leer el que tenía largo. A ver si de pronto como mezclando. Dice, Renata va caminando por la calle. En una mano lleva su celular y en la otra el café que va a mantenerla despierta durante su próxima reunión. De una mano que se aproxima a su pierna sorpresivamente. ¡Ay, qué es eso! Quiero una moneda, contestó. Era una mujer de mediana edad que con el rostro sucio y con un vaso de papel en su mano, de manera autoritaria, le decía: mire que tengo 2 niños con hambre, póngase la mano en el corazón. Renata botó las cosas que llevaba en la mano e inició a gritar: ¡guau, tengo hambre! ¡Guau, quiero juguetes! ¡Guau, soy un malcriado! Y ahí, déjeme en paz, no me haga teatro si ya sabía que era para el gale. ¿Sabía bien cómo es la palabra? Gale. Gale. Gale también es un verbo, ¿no? Galia. En portugués el inicial, se usa el inicial en tras de comenzar. Inicialmente. Sí, entonces tú tienes un poco de reflejo, mezcla y de... Inició a gritar no es... Comenzó. Sí, No es comenzó español. o empezó. Sí. Si es español, pero no se usa. Inició a gritar, no se usa. Pues no. ¿Verdad? Está en moda Comenzó. portugués. Esos son rezagos del brasilerismo. Es que hay muchas palabras que son iguales, pero que se utilizan como de forma diferente. Entonces, por ejemplo, el hacer no se utiliza, no existe, sino el tener. Entonces, ¿En portugués? Sí, Es increíble. Exquisito. exquisito, que es algo... Exquisito que es algo delicioso y allá es algo Gustoso. asqueroso. Sí, exquisito al contrario. Sí. Y ordinario, ¿cierto? Ordinario. Es como extraordinaria. Es maravillosa. Ordinaria es maravillosa.
escoba es cepillo y basura es escoba. Ajá. La panela es una olla. Una olla para cocinar. Sí. O una olla para Estamos muy calle. El lenguaje Para no hablar de la buceta. La buceta. la bucetiña, Los amigos brasileños felices por todas en las paraderos de bucetas de Bogotá tomando las bizcochas ahí. Bucetas y todo feliz. Pero así como con esas explicaciones, Gustavito, contextuales, ¿queda más claro? Claro, Sí. claro. Uy, sí, ya cambió. Sí, claro. Cambió. Entonces, Mucho mejor. ¿qué hora es? Las Hoy, 5:15. Se nos acaba el tiempo. Me gusta mucho que se haya ejecutado el ejercicio porque eso da oportunidad a despulgarlo y desmenuzarlo y hasta que se entienda. Quedan 5 sesiones en las que vamos a hacer 5 ejercicios, cada vez más complicaditos para que aprendamos, porque si se ponen muy fáciles, pues Está bien, sí, lo que decíamos, que hasta que uno no se pone en el ejercicio no sabe qué dudas tiene. exacto. Entonces por eso es importante esas prácticas, me parece muy bueno. Porque de pronto se puede hacer en la acción, pero uno no lo tiene presente como tú lo estás proponiendo. O sea, de pronto uno inconscientemente lo hace. Sí, Sí, seguramente. pero- Sí, yo lo que hago es proponer lo que yo sé. No, sí, pero me Sí. refiero a que, perdón, Gustavo, me refiero a que de pronto uno en su escrito, o me refiero a que al escribir, de pronto se puede hacerlo, pero como en mi lengua no tengo claro eso que tú estás diciendo, que eso es una fórmula PAN, pues aquí yo digo, uy, no, yo no digo en ese ejercicio. Y de pronto voy y leo mi escrito y digo, ay, oiga, sí, mira, aquí está. ¿Sí me explico? Sí, Que puede estás llegar diciendo a que se pasar. puede hacer de manera inconsciente, pues claro que se Exacto. puede. Todo en la vida se puede hacer de manera inconsciente. Pero con los escritores, ojalá podamos hacer cada frase de manera consciente para saber lo que estamos escribiendo. Sí, pues, trabajarlo para que eso salga orgánicamente, ¿no? De una forma mucho más fluida. Listo, muchas gracias.